Llegamos a la altura de sábado 20 de diciembre y justamente hoy estamos celebrando una luna nueva, que de hecho es la última luna nueva que vamos a tener en el 2025, y esto se da en el signo de Sagitario en un grado que llama mucho la atención para todos. Adicional también vamos a tener el paso de Lilith. Después de 9 largos meses que estuvo en el signo de Escorpio, ahora entra también a acompañar esta luna nueva última del año que vamos a tener. Por eso es necesario que comprendiendo estos tránsitos, nos demos cita como es usual los sábados para mirar qué trae, qué nos viene a enseñar y cómo nos conecta la pasión, cómo nos conecta el rojo de nuestra vida, qué tan conectados estamos con la pasión de lo que nosotros estamos haciendo y qué tanto estamos haciendo porque toca. El signo de Sagitario y una luna nueva en Sagitario nos invita a través del fuego a despertar ese fuego interior, esa chispa divina o llámale alma, llámale espíritu, cuando uno le dice a una persona, póngale corazón a lo que está haciendo, póngale sentido, póngale ganas, póngale fuerza. De todo eso es lo que nos viene a hablar esta luna nueva en el signo de Sagitario acompañada de casi nadie, Lilith. Lilith que, bueno, Lilith tiene mucho fondo. Lilith yo creo que es esa parte que a veces a cada uno nos cuesta mucho trabajo comprender esa Lilith y como tratar de darle forma en el mundo actual. Es como si a veces no hubiera espacio para una Lilith en nuestra vida o como si en el afuera se sacara o se hablara de esa Lilith, pues también generar un punto de, ¿cómo poderle llamar a esto? Como un punto de tabú, quizás es la palabra adecuada para referenciar quizás a lo que pueda llegar a ser Lilith de nuestra carta. Cada uno de nosotros tenemos esa partecita llamada Lilith en la astrología. Pero el tema que nos atañe hoy, sábado 20 de diciembre, es la última luna nueva del año. Una luna nueva en Sagitario, que es la gran renovación a través de la conciencia y a través también de lo que nosotros llamamos filosofía de vida y cuál va a ser el próximo viaje en el que nos vamos a embarcar. Hoy sábado despierta tu pasión. Démosle fuerza, démosle energía a esa zona sagitariana, a ese fuego interior que es a lo que nos invita también una luna nueva en este signo. Y da muy sincrónico porque es un fin de semana, es como hoy sábado 20 de diciembre y mañana domingo 21 vamos a tener como 3 eventos astrológicos en simultáneo. La entrada de Lilith al signo de Sagitario. Eso está pasando hoy en simultáneo con la luna nueva que estamos celebrando también. Y al mismo tiempo, de otra parte, va a entrar el sol mañana, domingo 21, de manera oficial al signo de Capricornio que hemos venido trabajando toda esta semana, dejándole mucho contenido para que ustedes estén ilustrados en los tránsitos astrológicos que nos ofrece el final del 2025 y pues poder compartir con ustedes signo a signo cómo se va a estar representando esta luna nueva y cuál es quizás uno de los mensajes, tratando de darle forma y tratando de darle palabra, de darle voz, de darle sentido y pasión a lo que nos está pidiendo el universo con esos movimientos astrológicos que hace, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros pues nos hemos despertado con una energía muy así, como muy sintiente. Esto se percibe, se logra percibir también en el ambiente cuando entramos o nos conectamos con esta energía de pasión. Sean ustedes bienvenidos hoy sábado 20 de diciembre para hablar de la última luna nueva que se da en el signo de Sagitario. Función principal que tiene una luna nueva, una fecundación. Entonces, si ya sabemos que tenemos una luna nueva el día de hoy, no es otra cosa más que la gran conjunción entre el Sol y la Luna que se ubica en un signo determinado. Cabe aclarar de dónde viene la Luna y de dónde viene el Sol, que vienen de un signo muy exigente como lo es Escorpio. Entonces, sí es como necesario ir tomando la pauta, ir dándole ese seguimiento de qué se está mostrando en nuestra vida para referenciarlo un poco más hacia adelante, ¿no? ¿Cómo podemos tenerlo en nuestro caso? Esa es una primera línea, esa es una primera entrada que tenemos con la lunación del día de hoy. De otra parte, el Lilith, al entrar también después de 9 meses, hay que comprender un poquito de cuál es la función y de dónde viene, de qué viene haciendo o cuál es la parte que nosotros quizás no hemos sabido integrar, que no, nosotros no hemos sabido conectar también con ese punto de referencia llamado Lilith. Entonces, esto ya nos va colocando en otra línea o nos va colocando en un punto importante de la carta o de nuestra vida también.
Conceptos que podemos tener o conceptos que vale la pena tener como muy resaltados acerca de esta luna nueva, que va a pedir mucha fe, va a pedir mucha confianza. Por lo general, cuando tenemos una luna nueva en el signo de Sagitario, casi siempre es una invitación a generar un punto de apoyo y de apalancamiento en mis propias creencias y lo que yo he venido forjando acerca de la gran filosofía de vida, o a lo que nosotros comúnmente le llamamos esa filosofía de vida cotidiana o esa filosofía de vida que nos lleva a conectar también con el exterior. Por eso también el signo Sagitario no solamente rige los temas de afuera o los temas que se den en, digamos, en relación a otro país o solamente en extranjería, sino también nos relaciona de qué tanto lo que hay dentro de nosotros, que es la parte quizás más interna, típico de casa 3 o de Géminis, cómo nosotros llevamos nuestra forma de pensar y la conectamos al mundo, la conectamos al exterior. Si miramos de una manera psicológica al signo Sagitario, pues nos está diciendo cuál es la relación que tenemos in and out, cuál es la oportunidad que nosotros podemos de ir al extranjero, no tomando el extranjero como algo fuera del país, sino tomando el extranjero como una parte exterior nuestra, la capacidad de poder conectar con los demás. Si hay una luna nueva en Sagitario hoy sábado 20 de diciembre, que es lo que estamos celebrando astrológicamente con la entrada también de Lilith al mismo signo, pues esto llama muchísimo la atención todo lo que nosotros podamos hacer en relación, por ejemplo, del conocimiento, en relación también de la abundancia y de que nunca es suficiente. Y una de las frases que más me encanta para definir a Sagitario es la sabiduría. Sagitario es el signo más sabio, uno de los signos más sabios y también maneja mucho el dogmatismo. Por eso es infinito. El planeta que rige en este caso a Sagitario, pues es la invitación de Júpiter y algo está haciendo en nuestras vidas también. Entonces, qué bueno que podamos estar hoy sábado 20 de diciembre aquí en vivo, online, compartiendo con ustedes acerca de lo que va a ser esta luna nueva. Sé que ustedes la están esperando. Algunos de ustedes me dejaron mensajes por ahí en TikTok, otros me habían dejado mensajes en YouTube mirando cómo iba a ser signo a signo, solo que quise esperar hasta hoy sábado para hacerlo en vivo y pues estar celebrando. Y es una luna muy consciente. La diferencia de las lunas llenas a las lunas nuevas es que las lunas nuevas nos piden mucha conciencia, por eso siempre vamos a ver que las lunas nuevas se dan de día. Claro, siempre vamos a tener esa energía como muy visceral, como muy consciente, como muy de observación. Esta conjunción del sol y la luna, pues no es tan perceptible al ojo humano, ¿sí? Y sí nos invita al despertar, claramente nos invita a hacer algo, a movilizar un tipo de energía. Yo voy a compartir con ustedes acá la carta como es usual. Aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, aprovecho para saludar a las personas que están aquí en Instagram, en Facebook. Gracias también por sus mensajes, por sus comentarios. Gracias también por esa fidelidad tan bonita de estar compartiendo conmigo cada sábado. Y vamos a mirar esto signo a signo. ¿Qué me parece importante? Para los que están llegando, recuerden que hoy sábado 20 de diciembre vamos a tener una clase acerca de Lilith en nuestra carta natal que nos enseña cómo se comporta, qué debemos aprender de Lilith y sobre todo qué debemos integrar. Si Lilith está entrando a Sagitario, algo debemos aprender, con algo debemos conectar y más que quizás llenarnos de conocimiento, Lilith es muy fácil porque es una palabra como en lo excluido, en este caso del zodiaco, nos invita a hacer una integración. ¿Cuál es la capacidad que tenemos nosotros de integrar? Los que están ahí viéndome en Instagram, en TikTok, en YouTube, no les dé miedo entrar a live. Pueden entrar, participar, dejar sus mensajes, sus saludos. Sean bienvenidos, pónganse cómodos. Yo voy a estar compartiendo por acá la carta del día de hoy, justamente para hacer la referencia de cómo se muestra y de cómo se va marcando esta Lilith en nuestra vida. Bueno, claro, van a haber unos signos más tocados, van a haber otros signos que en este caso nos dan una referencia o nos dan un punto, un matiz un poquito más claro. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Yo ya estoy compartiendo ahí en pantalla. Ya estoy compartiéndoles en pantalla. Esta que ustedes pueden ver acá es la carta del día de hoy, sábado 20, para estar mirando todos los aspectos que nos ofrece esta maravillosa Lilith, ¿no? Y la luna nueva que estamos en celebración el día de hoy.
Entonces, tomando referencia, vamos a mirar también qué parte del zodiaco pues, nos invita a hacer una reflexión. Algo debemos aprender con esto, algo debemos tener muy bien relacionado en nuestra vida y algo nos está pidiendo el universo también que integremos a través de las lunas nuevas. Observemos cómo la luna nueva siempre ha sido como un punto o un eje importante, en este caso a tener en cuenta cuando estamos hablando, por ejemplo, de conciencia, ¿no? Finalmente es el signo que habla de conciencia, es el signo que nos está conectando siempre con un punto importante de nuestra vida que nosotros casi siempre le llamamos mi filosofía de vida. Entonces, cuando nosotros hacemos la referencia de mi filosofía de vida, de cuáles son los principios o en qué me voy a basar para seguir el tramo o las experiencias. Por eso casi siempre se da la última luna nueva en este signo de Sagitario para conectar con y para llevarlo más a fondo. Bueno, puntos importantes que nosotros debemos ver en nuestra carta es el grado, en este caso 27, grado 27 y grado 28 en Sagitario. Algunos de ustedes nacieron o tienen de pronto el Sol, tienen la Luna en este grado o en este punto matemático y ahí es donde más nosotros vamos a ver relación con lo que está pasando en la Luna nueva. Entonces, esta Luna nueva que tenemos hoy, la Luna nueva, nos invita a generar un nuevo horizonte, una nueva visión, una nueva perspectiva y observen cómo Lilith se encuentra justo saliendo en un grado crítico que es el grado 29 de Escorpio, aquí la estoy encerrando, y Lilith sale del grado 29 de Escorpio y empieza a fisurar a través de Sagitario para ya mañana 21 estar totalmente en el signo de Sagitario desde el punto de vista observador de la Tierra. Lilith no es un planeta, no es un asteroide, no es un cometa. Lilith cabe resaltar que es un punto matemático en relación al apogeo y a los movimientos de la Luna. Por eso Lilith casi siempre podemos entender que Lilith dura 9 meses en cada signo. El hecho de que tengamos una luna nueva en Sagitario y al mismo tiempo tengamos la sombra o lo que se reconoce como Lilith, que es esa parte que negamos usualmente de la vida, al entrar al signo de Sagitario y entendiendo que también está Venus en Sagitario y está Mercurio, pues esto tiene nombre propio. Tiene nombre propio y nos lleva a conectar con nuestras creencias, nos lleva a conectar con nuestra vida, nos lleva a conectar con lo que para nosotros es importante y a lo que nosotros le damos fe, le damos entrega, como esa parte de gurú, esa parte de también inicial, esa parte de ser sabios. Observemos cómo una luna nueva en el signo de Sagitario nos invita a conectar con la sabiduría. Entonces, hoy sábado 20 de diciembre es un día muy, muy energético o como se ha llamado en muchos lugares, muy portal para empezar a tener unos puntos de conciencia o unos insight, que es lo que pide Sagitario o una luna nueva en Sagitario en relación a nuestra manera de pensar a lo que va a ser el próximo año 2026. El hecho de que esté Mercurio, que esté Venus, pues es como un grito de esa Lilith, es como un grito en Sagitario de decir, incluye esto dentro de filosofía de vida, inclúyelo, incluye la parte negativa. ¿Cuál es esa parte a la que nosotros por lo general no le damos entrada a un contexto de filosofía de vida porque se supone que es mal visto? Eso es lo que nos está invitando esa Lilith hoy, sábado 20, haciendo su ingreso a Sagitario y de la mano, o sea, además muy sincrónico que ocurra con una luna nueva en el mismo signo. Máxime cuando está Mercurio y Venus. Es como entender de manera amorosa y aprender a hacer las paces con nuestra parte más demoníaca o nuestra parte más oscura, la parte más oculta que ofrece Lilith. Ah, miremos un concepto de esta luna nueva. ¿Cuál es el análisis perfecto y lo que más nos ayuda a aterrizar este tema? Yo les hago una pregunta a los que están aquí compartiendo conmigo en live en este momento, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Les hago una pregunta. Casi siempre que hablamos de Sagitario, es decir, de nuestra filosofía de vida, ¿cuál es la tendencia a negar algo que siempre está? ¿Cuál es la tendencia a negarlo? ¿Cuál es la tendencia del común denominador cuando entramos a una filosofía de vida? ¿Cuál es la tendencia a negar? Eso es un Lilith, eso es un Lilith que significa punto de apogeo, punto lejano, punto oscuro, punto que no quiero ver. ¿Cuál es la tendencia a negar siempre que entramos a una filosofía de vida?
¿Qué es lo que más se niega? ¿Qué es lo que más se niega? Pregunta, pregunta, vamos a ver. Los de TikTok pueden participar. ¿Qué es lo que más se niega? Chicos de TikTok, que están súper activos acá en TikTok. Maestro, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, por lo general, cuando nosotros entramos a una disciplina, a una filosofía de vida, ¿cuál es la tendencia a negar en la espiritualidad? ¿Qué es lo que se tiende a negar casi siempre? Eso es Lilith. Sí, en Instagram también. Ustedes están acá súper conectados en Instagram, en YouTube. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es la tendencia a negar? Esa es la primera pregunta que nos hace hoy sábado 20 de diciembre, la luna nueva en Sagitario, con Lilith entrando también en el grado cero de Sagitario. Yo les voy narrando cómo está la astrología viva del momento, de la actualidad, y lo vamos aterrizando a la conciencia. ¿Qué es lo que tendemos a negar? Hola, ¿qué tal? Negamos nuestras sombras. Muy bien. Suárez dice que nuestras sombras. En estas alturas abrazo mis sombras y las pongo en conciencia. Lo oscuro, las mentiras, los juicios. Me encanta, Natalia, lo que dice. La tendencia a negar lo feo, la tendencia a negar las cosas que sabemos que están ahí. ¿Sí? Se niega. No, se niega muchas veces. Lo que más se niega es lo más obvio. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo una luna nueva con la entrada de Lilith. Seamos integrativos en relacionar nuestra propia sombra, los miedos, creencias, no tanto eso, no tanto los miedos ni las creencias. Esta que dicen por acá, errores en TikTok, están muy activos acá en TikTok. Ayer me estaban enseñando viernes los de TikTok a hacer tap, 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 tap. Ya colocaron una cantidad de regalos. Vimos 4 cartas interesantísimas también allá. Exacto, TikTok, todo lo que ustedes están diciendo, todo lo que ustedes están diciendo, esa es la parte de luna negra, eso es lo que nos está diciendo una luna negra que aprendamos a incorporar dentro de Sagitario, es decir, dentro de la espiritualidad, aprendamos a integrar lo que está, lo que es visible, lo que es obvio. ¿Para qué negar lo obvio? ¿Para qué negar que hay un cuerpo físico? ¿Para qué negar que hay una tendencia a, al enojo, una tendencia a lo que nosotros mismos negamos? Porque ¿cómo me va a ver el otro? ¿Sí? ¿De qué se trata, Javier? Estamos hablando de la luna nueva que se celebra hoy sábado 20 de diciembre en Sagitario. Y para eso vamos a empezar signo a signo. ¿Les parece? Vamos a ir mirando signo a signo cómo se